es analista miembro de la Escuela Brasileña de Psicoanálisis, de la cual también fue presidente. Fue AE durante el periodo 2012-2015 y en la actualidad es también miembro del Consejo de la LP. Tenemos también con nosotros a Daniel Cena, colega de la comunidad, que participará después en el debate. Quiero también disculpar a Montserrat Puig, la directora de la comunidad, porque está en una reunión del directorio ampliado que coincidía este fin de semana de la Escuela Lacaniana y por tanto no puede estar aquí. Bien, el trabajo que nos va a presentar que él ha titulado Sueño y alucinación, funciones imaginarias. Es un trabajo que ya les puedo anticipar que les va a interesar porque es un trabajo que articula dos cuestiones aparentemente no muy relacionadas, como es la alucinación y los sueños, pero él nos propone una articulación interesante tomando el eje de lo imaginario y a partir de la lectura, sobre todo el caso del Vida de los Lobos, parece que es una manera interesante de acercarnos a este asunto. Así que ya sin más le paso la palabra a Ram y luego tendremos el debate. Bueno, buenas noches. Voy a hacer el esfuerzo de hablar en español. Si tiene alguna cuestión, si tienen interrumpir. Pero me gustaría, antes de nada, de agradecer la invitación de estar acá en esta sede de la comunidad catalana, de la ELP, que es un placer de reencontrar a los amigos y trabajar con ustedes esta noche. Bueno, lo que propongo hoy para nuestra conversación es acercar el tema de las alucinaciones a nuestras discusiones sobre los sueños. Al principio podemos pensar que estos son simplemente dos fenómenos clínicos distintos. Sin embargo, un enfoque más cercano indica que hay elementos que pueden aclarar lo que se distingue en ellos, pero también sus puntos de intersección. A modo de apertura, traigo una situación clínica planteada por nuestra colega de la SF, Sonia Chiriaco, quien en una conferencia en el CURTIL en 2012 lanzó el término porosidad para referirse a la articulación entre sueños y alucinaciones en la clínica con niños psicóticos. Veamos cómo ubica el problema, sitúa Sonia. Entre los sueños y las alucinaciones, muchos niños psicóticos a menudo no hacen la diferencia, al menos al comienzo de nuestros encuentros. Nos dicen que tienen pesadillas, a veces terribles, nos cuentan sobre ellas y a veces nos alertan ciertos detalles sonoros que nos llevan a pedirles que especifiquen si tuvieron esas pesadillas en la noche mientras duermen. No es raro escucharlos y luego decirnos que estas pesadillas ocurren tanto mientras duermen como cuando están despiertos. Y en ambos casos eso habla. No es solo que estos niños llamen pesadillas a lo que se convertirán en alucinaciones verbales, sino que algunos de ellos piensan que todo está mezclado, todo es poroso. Pueden surgir varias preguntas a partir de estos datos clínicos. Por ejemplo, el desafío de un tratamiento de lo real cuando no es posible distinguir los límites entre el sueño y la vigilia. Cuando no es posible, por ejemplo, desencadenar la defensa del despertar y darse cuenta, frente a lo insoportable, de que esto era solo un sueño.
Recuerden que la alucinación está presente en las tesis de Freud sobre el mecanismo de formación de los sueños. En su texto Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños, de 1918, desde su concepción del aparato psíquico, Freud presenta las tres fases de la formación del sueño. Voy a citar: la fase de apropiación de los restos diurnos, la fase de formación del deseo de los sueños y la fase de lo que él llama regresión topográfica por medio del inconsciente hasta la percepción alucinada. La alucinación en el sueño se debería a una reinversión de imágenes mnémicas inconscientes. En otras palabras, es el producto, cito a Freud, de un regreso a la etapa inicial de la satisfacción de los deseos. El sueño para Freud proviene entonces, por un lado, de una regresión de que él llama una regresión temporal de la libido hacia el narcisismo primitivo, y por otro, una regresión del ego, es esta distinción, hacia la satisfacción alucinatoria de los deseos. Entonces, la satisfacción alucinatoria del deseo en el sueño resulta, de acuerdo con Freud, de un curso libre del principio del placer, ya que en el estado de sueño no habría la necesidad correctiva de la prueba de realidad. En este sentido, debe considerarse el estado de realidad en los sueños y en las alucinaciones. Sabemos que Freud postula la necesidad de un principio de realidad, que no es oponerse al principio del placer, como algunas lecturas post-freudianas han querido creer. Entonces, el principio de realidad como un medio para proporcionar las condiciones para la satisfacción de las demandas del sujeto. Otra citación de Freud. Es valioso para el individuo tener un medio para reconocer la realidad o sus rasgos que lo ayude a lidiar con esto, y le gustaría estar equipado con un poder similar contra los reclamos a menudo implacables de sus pulsiones. Bueno, hay la pregunta, ¿cuáles son estos rasgos de realidad, que es la palabra que utiliza Freud, que pueden guiar al sujeto en su camino hasta la satisfacción? Sobre este punto cobra relevancia la distinción que Lacan opera gradualmente en su enseñanza, la distinción entre real y realidad. Un aspecto clave de esta distinción es la demostración del estatuto de fantasía de la realidad. Por ejemplo, cuando toma la pintura de René Magritte, La condición humana, en realidad una serie de pinturas, Lacan señala la conjugación en la obra de dos modos de presentación de la realidad: como una ventana, es decir, como un marco desde el cual el mundo se presenta estructurado, y como una pantalla, es decir, como una cobertura, un velo de lo que ha sido extraído o de lo que no puede inscribir en este campo. Podemos decir que en el mundo actual vemos un aumento de esta perspectiva de la realidad como una pantalla. Como por ejemplo en la expansión de tecnologías para la producción de la llamada realidad aumentada, en la que ya no se puede distinguir lo que ha sido incorporado o agregado virtualmente en la visualización de la realidad. Procedimientos estos con lo que convivimos cada vez más, como los filtros,
los Photoshops, los games, un ejemplo, como fue la fiebre de los Pokémon Go, el game, ¿no? Que es un ejemplo de realidad aumentada, se agrega a las figuras del Pokémon a lo que se ve en la pantalla o en la realidad, sin poder hacer la distinción. En un texto clásico, Un trastorno de la memoria en la Acrópolis de Freud, Freud mismo da testimonio de la distinción entre lo que se llama realidad, por ejemplo, en la forma de contemplación de un paisaje, y la intrusión de un elemento extraño, heterogéneo a esta realidad. Con su efecto de desrealización, este surgimiento de lo real pone en duda la creencia misma en la realidad. Lacan agregará que debe reconocerse lo que llamamos, es una expresión de Lacan, realidad de una percepción, que esto ya implica una articulación. Pero esta realidad, para constituirse como tal, presupone lo real como un dominio que subsiste fuera de la simbolización. Debe tenerse en cuenta que este real, como lo que se suprime de la simbolización primordial, me refiero acá a los términos que Lacan utiliza en su respuesta al comentario de Jean Hippolyte sobre la Verneinung de Freud. Entonces, que es un real, entonces, que ya es presente en esta realidad. Desde este contexto, vemos cuán limitada es la concepción psiquiátrica clásica de la alucinación como la percepción de un objeto o de algo que no corresponde en la realidad. Si seguimos las formulaciones de Lacan sobre lo que llama la esquizia entre el ojo y la mirada en el seminario 11, la realidad como la contemplación del espectáculo del mundo implica más que nada que el mundo no provoque nuestra mirada. Voy a citar una frase de Lacan. Cuando comienza a provocarla, comienza la sensación de extrañeza. En otras palabras, para Lacan lo que llama el espectáculo del mundo no es exhibicionista. No se ofrece a nuestra mirada como algo para ser visto, sino fundamentalmente como algo que se muestra. Hay una distinción acá entre la mostración, ¿sí?, que no es necesariamente hacer ver, ¿no? Hay algo que se señala, pero no necesariamente que hace ver, ¿no?, que obliga a ver, ¿no? En el caso de los sueños, en el mismo pasaje, Lacan introduce un comentario sobre los sueños. Él dice, en el caso de los sueños, Lacan dirá que lo que caracteriza la imagen en el sueño es que eso muestra, ¿no?, sin que eso, sin embargo, se presente como un mundo. Sitúa Lacan en este punto. Nuestra posición en el sueño es ser fundamentalmente el que no ve. En el sueño, las imágenes no se coordinan para formar un mundo como algo para ser visto. Creo que hay un debate aquí que podemos hacer. Sigo un poco en este punto. En el sueño, el sujeto se enfrenta a la aparición de imágenes, pero no sabe a dónde le llevará esto. Es la tesis de Lacan, ¿no? Él dice, el sujeto sigue, incluso puede destacarse, decirse a sí mismo que es un sueño, pero en ningún caso podría aprenderse dentro del sueño. Creo que este es un punto para debatir. ¿Qué entiende Lacan por aprenderse a sí mismo en el sueño? Sigo un poco para concluir este punto. Uno puede decir, esto es solo un sueño,
pero no puede aprenderse a sí mismo como en el cogito cartesiano, como si dijera, es lo que propongo, no se puede decir sueño, luego existo. Bueno, hay algo acá, una problemática que creo que podemos debatir. En este pasaje, Lacan vuelve a la referencia a Chuang-Tzu, ¿se dice así? Bueno, que en español, en portugués, Chuang-Tse. Bueno, en español, Tse, bueno. Sí, que al despertar hace una referencia clásica de Lacan. Después de soñar con una mariposa, no supo si era él quien había soñado con que era una mariposa o si era una mariposa soñando que era Chuang-Tzu. Entonces, para Lacan es la posibilidad misma de hacer esa conjetura lo que demuestra que el sujeto no está loco, ya que Chuang-Tzu no se considera absolutamente idéntico a sí mismo. En otras palabras, solo un ser dividido, no sé si soy Chuang-Tzu, si soy una mariposa, solo un ser dividido en relación a sí mismo podría hacer este tipo de pregunta. Pero, continúa Lacan, y si pensamos, creo que es interesante, si pensamos que en lugar de Chuang-Tzu, este tipo era el hombre de los lobos. En este caso, la mariposa podría muy bien ser la fuente de un terror fóbico, índice de una presencia de lo real no asimilable, que se condensa, por ejemplo, en un elemento de la realidad. Desde esta perspectiva, aprovecho entonces para presentar la discusión sobre el sueño y la alucinación en la perspectiva de la clínica del hombre de los lobos. Conocemos estos dos pasajes del caso del hombre de los lobos, el sueño de ver un árbol lleno de lobos, producido alrededor de los 4 años, y el episodio de la alucinación del dedo cortado alrededor de los 5 años. Desde Lacan, el debate sobre este caso, lejos de concluirse, podemos decir, tiende a ser en torno a la castración, o más precisamente en torno de las defensas desencadenadas por el sujeto frente a la castración. Es a partir de la lectura de este caso de Freud que Lacan extraerá el concepto de Verwerfung, la conclusión de la castración, su no registro simbólico, como uno de los mecanismos presentes en la historia clínica del hombre de los lobos. Bueno, las complejidades de los elementos del caso aún permanecen activas en nuestros debates sobre la actitud de ese sujeto hacia la castración. Sabemos que el episodio del sueño es interpretado por Freud como la reactivación de una imagen, la de la escena primaria, la visión de una escena coital de sus padres, una escena que vale la pena recordar, habría culminado con una defecación por parte del niño. No se trata de seguir aquí todo el valor que Freud le da a los trastornos intestinales del paciente, con su evidente valor erótico, sino de enfatizar su importancia en relación con la castración. Si por un lado Freud ve en el erotismo anal del paciente una rebelión contra la castración, por otro ve en la defecación misma lo que llama un modelo de la castración. Para Freud, la cesión del objeto anal es el primer caso de renuncia, y esta palabra tiene todo su peso, a una parte del propio cuerpo para ganarse el favor de alguien a quien se ama. Es esto que Freud llama el modelo de la castración en este caso.
Si Freud interpreta el erotismo anal del hombre de los lobos como un no quiere saber nada de la castración, pero no en el sentido de la represión, por otro lado, interpreta el episodio de la alucinación del dedo cortado, de hecho una automutilación alucinada, como, cito Freud, un reconocimiento de la efectividad de la castración, a través de la homología que el paciente establece entre el corte en el árbol, el sangrado de la herida del cuerpo de una mujer y el corte producido en sí mismo. Es un análisis que Freud hace de este pasaje en el caso. Bueno, tenemos en los dos episodios del sueño y de la alucinación del dedo cortado un elemento común que es el nogal, la presencia del nogal, ¿no? En los dos episodios. Podemos decir que ambas situaciones presentan elementos que permiten una diferenciación entre el sueño y la alucinación. En primer lugar, el elemento temporal. En ambas situaciones, las dos escenas son inauguradas por la expresión de pronto. En su seminario 10, es interesante llama atención, en su seminario 10 Angustia, hay un comentario de Lacan al respecto de la expresión de pronto. Él dice, súbito, de pronto, ustedes siempre encontrarán estas expresiones en el momento en que entra el fenómeno del unheimlich. Sin embargo, en el caso de los sueños, la escena del sueño del hombre de los lobos, la escena que aparece cuando la ventana se abre de pronto, es una escena enmarcada por la ventana misma. En el caso de la alucinación del dedo cortado, no parece haber ningún marco. El paciente dice, de repente, de pronto, me di cuenta de que, y se encuentra confrontado con una imagen sin ninguna delimitación o borde. Por otro lado, el episodio del sueño se presenta como un elemento del recuerdo, inscrito por lo tanto en la memoria, en la historia previa del paciente. Como Miller señala en una de las lecciones de su ultimísimo Lacan, el episodio de la alucinación del dedo cortado no se ajusta a los recuerdos del paciente como un producto de la rememoración. Hace referencia a la reminiscencia. Hay una incertidumbre por parte del hombre de los lobos sobre si ya ha contado o no este episodio a Freud. O que Lacan, en este texto del comentario, interpreta como un fenómeno de borde, de franja, sí, de lo real, en la forma de un ya contado, y que se destaca, en los términos de Miller, como un fragmento extratemporal, ¿no? Como se dice, extrasístole, ¿no? Sí. Además, el sueño se interrumpe con un grito ante la angustia del niño de ser devorado por los lobos, un grito que es del registro, podemos decir, de un pedido de ayuda, de una apelación al otro, que de hecho sucede con la ayuda inmediata de su niñera. En el caso de la alucinación, si hay un encuentro con la angustia, no genera ninguna llamada de socorro, ni siquiera a la niñera que está al lado. Miller enfatizará entonces esta dimensión sin otro del episodio alucinatorio y el consecuente desvanecimiento de la consistencia corporal, considerando la caída en el banco que sucede en el episodio, que acompaña a la alucinación como un fenómeno del orden de un dejar tirado, esto dejar liegen lassen, sí.
Y podríamos agregar si el encuentro con la mirada del objeto, con la mirada de los lobos que angustia y despierta el hombre de los lobos, de su sueño, es una mirada demarcada. En la alucinación no hay cualquier elaboración en el sentido de un trabajo previo de articulación significante que podría enmarcar esta mirada. En este sentido, subrayemos la importancia de la lectura de Lacan de este episodio de la alucinación del dedo cortado en su respuesta al comentario de Jean Hippolyte. Bueno, en la propia lección del 29 de noviembre de 2006 del ultimísimo Lacan, me llama la atención sobre este texto. Dice que es una de las cosas más fundamentales de la enseñanza de Lacan y agrega que ahí se evidencia el modo como las formulaciones de Lacan sobre las alucinaciones servirán de apoyo para su tesis del inconsciente real. En primer lugar, en este texto, Lacan hace referencia a lo que llama la función de la alucinación. Me llamó la atención la expresión, la función de la alucinación, ¿no? Es decir, si la alucinación es una función, debemos considerarla como una conexión asociando elementos a campos distintos. De hecho, los elementos que moviliza la alucinación llaman la atención. Por un lado, su correlación con la forclusión, es decir, la aparición de las alucinaciones indica que provienen de un dominio que subsiste fuera de la simbolización. A esto se agrega su aparición errática, desconectada de cualquier articulación significante. Su estatuto de la Lacan es el de es una expresión que me parece buenísima, de la alucinación, una puntuación sin texto. Como otra expresión, como un eco imaginario de lo real, de un real que habla solo, la alucinación está fuera del alcance de la interpretación. La extrañeza de su significado no produce un llamado, no se dirige al otro. Para Lacan es como si el sujeto se sumergiera en un abismo temporal o en un extratiempo, como Miller se refiere, incluso si más tarde, como en el caso del hombre de los lobos, el sujeto regresa a lo que Lacan llama a la superficie del tiempo común. Al hacer la lectura de Lacan de este texto, Miller enfatiza el contraste entre el sueño y la alucinación como base para generar, podemos decir, una partición entre el inconsciente como saber o como interpretación y el inconsciente real. Si podemos reconocer en el sueño un efecto de verdad, hay sentido y verdad en los sueños, es la tesis de Freud. El texto del sueño en sí tiene un valor de transferencia. Puede considerarse desde la perspectiva del sujeto supuesto saber. Y si hay un efecto de realidad en el sueño, es de una realidad que ocurre dentro de su propio texto. Podemos decir que el modo de tratamiento de lo real a través del sueño moviliza a los significantes en forma de historia, de recuerdo, del relato y del olvido también. Por otro lado, la alucinación como puntuación sin texto es errática y si hay espacio para pensarla como del orden de un retorno, no es el retorno de lo reprimido, sino de un elemento de lo real imposible de ser simbolizado. Si la alucinación no es susceptible de interpretación, sin embargo, es una hipótesis, ella señala como función la presencia de un real del cual emerge.
En un pasaje aparentemente enigmático del seminario 23, el síntoma, está en la página 99 de la edición Paidós, Lacan señala que en la clínica se trata de situar lo que el síntoma tiene que ver con lo real, más precisamente, cito a Lacan, con el real del inconsciente, si el inconsciente es real. Y plantea una pregunta que nos sorprende por haber sido educados en su tesis sobre el carácter simbólico del inconsciente. Cito a Lacan. ¿Cómo saber si el inconsciente es real o imaginario? Es efectivamente la pregunta. El inconsciente, participa de un malentendido, de un equívoco entre los dos. Creo que la discusión sobre la función de la alucinación como un equívoco entre lo real y lo imaginario nos permite abordar esta cuestión. Si el inconsciente en su dimensión simbólica y transferencial es lo que se presenta en los relatos de los sueños, es necesario considerar lo que en los sueños emerge de pronto como si fuera la resonancia de una alucinación, como un índice del inconsciente real. Y dejo una pregunta, sí, me parece que sería interesante aproximar las elaboraciones de Lacan sobre lo que llama un nuevo significante, un significante nuevo, y su tesis sobre la función de la alucinación. Dejo esto para nuestra discusión. Bueno, voy a quedar acá. Tenía una otra parte sobre James Joyce, pero dejo un poco más para la discusión. Okay, gracias. Muy bien, muchas gracias, Ram. Creo que hay muchos aspectos que podemos comentar. Voy a pasar primero la palabra a Daniel Cena para que introduzca el debate y después se lo doy también a todos ustedes para que podamos organizar un poco la conversación y si hay tiempo tienes que introducir también la cuestión de Joyce. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Ram Maldino por la exposición que ha hecho, que es muy interesante y realmente hay muchas cuestiones que no son tan sencillas para articular, ¿no? Solamente voy a recordar una cuestión que justamente la alucinación es un concepto, ¿no?, que Lacan trabaja a lo largo de toda su obra, ¿no?, y que aparece lógicamente íntimamente relacionado con la clínica de la psicosis, ¿sí? Y que el último Lacan, y que Miller nos ha transmitido a través de su enseñanza, con esta cuestión que, para los que venimos desde hace mucho tiempo, en determinado momento nos sorprendió escuchar esta denominación de un inconsciente real. Un inconsciente real. Ahora bien, tomando este concepto del inconsciente real, podemos leer retroactivamente todas las cuestiones que Lacan plantea acerca de la alucinación, ¿no? Para recordar algo que me parece muy importante, es que Lacan no tiene la misma posición que Freud, por ejemplo, en relación a la alucinación. No la tiene. Discrepa y no la tiene en relación a la psiquiatría clásica. O sea, es la novedad, una de las grandes novedades de Lacan es contradecir, de algún modo,
toda esta escuela que se basa en la idea de la percepción, la falsa percepción, o sea, un error del sujeto, ¿no? Percibe un objeto donde no debe estar. Pero bien, o sea, eso que comienza por una corrección, lo vamos a encontrar en múltiples seminarios, el retorno permanente al mismo, bueno, a este tema, al tema de la alucinación. Entonces, por ejemplo, si tomamos el seminario la psicosis, tenemos el ejemplo de la alucinación de Marrano, ¿no? No sé cómo... No sé. Bueno, en portugués, porca. Bueno, vale. Entonces, bueno, ya ahí aparece esta idea, ¿no?, de la cadena significante rota y la introducción en lo real de un significante que aparece en lo real. Bueno, a partir de esto hay toda una serie de elaboraciones. Usted llega al seminario, al último seminario, uno de los últimos seminarios, el seminario del Sinton, donde Lacan vuelve a tomar el tema de la alucinación. Como yo leí su trabajo, tengo la parte que los presentes no han escuchado, que me interesó mucho también, que es el tema que usted plantea, el tratamiento que hace Joyce de sus alucinaciones a través de su obra literaria, especialmente que lo menciona el Ulises, ¿no? Cuando lo leía recordaba que Maupassant, que ha sido, bueno, de algún modo también tratado en nuestro campo y ha sido tratado en este tema, ¿no? Como Maupassant también trabajó sus alucinaciones a través de la corriente, bueno, la creación literaria. Bueno, creo que me he extendido mucho, no tengo en realidad, ya voy a hacer preguntas, pero me detengo aquí y dejo la palabra a los presentes. Aquí, Leonora. Sí, bueno, agradecer la intervención, me pareció muy interesante y abre muchas cuestiones, pero me quería detener un momento en el punto en el que precisaba la diferencia entre el sueño y la alucinación en cuanto al momento de la alucinación del dedo cortado y el momento de llamado o no llamado al otro, como en el sueño el grito puede entenderse como un llamado al otro, y en cambio en el momento de la alucinación del dedo cortado hay un silencio del sujeto que se cuida mucho de decir nada, y ahí, en ese punto es donde usted sitúa el Liegelassen y la pérdida de la consistencia corporal. Entonces pensaba que hay otro gran elemento que diferencia las dos cuestiones y que sería interesante ver qué puede comentarnos, que es el cuerpo como consistencia, el cuerpo como lugar, bueno, ¿no? Porque en el sueño podríamos, no sé, cómo pensar el estatuto del cuerpo en el sueño. Sí, esto.
Intervengo a raíz de lo que ha dicho Leonora, me parece muy interesante, en un significante nuevo, que son estas clases del Seminario 24 que salen editadas en Ornicar. Justamente lo que Lacan encuentra como límite al trabajo incansable de la unbevu, es decir, del inconsciente cuando le da esta vuelta de tuerca jugando con el significante unbewusst, él dice como que no cesa ese trabajo salvo, digamos, en el sonambulismo, que es realmente cuando algo del cuerpo va un poco por su cuenta, separado del unbewusst, ¿no? Entonces me lo ha hecho pensar ahora Leonora con su comentario. Gracias por esta intervención magnífica. Me ha interesado mucho cuando usted ha dicho, ¿no?, que no se puede hacer un cogito del sueño, no hay manera de decir sueño, luego existo, ¿no? Y pensaba, inmediatamente mi asociación ha sido con la frase de Calderón de la Barca en La vida es sueño, ¿no? Si la vida es sueño, los sueños sueños son. Y pensaba en la pregunta sobre el sujeto en el sueño, ¿no? En el seminario, justamente en el seminario 6, Lacan se pregunta dónde está el sujeto en el sueño y él construye toda la cuestión de la enunciación, ¿no? Dice que precisamente es cuando el sujeto cuenta el sueño en el no sé, quizás, lo soñé ayer, como en la enunciación es donde resuena el sujeto, ¿no? Sí, me parece muy interesante la pregunta sobre el sujeto para poder pensar la distinción entre sueño y alucinación y la confusión en el niño psicótico entre sueño y alucinación, precisamente del lado de la enunciación y del lado del sujeto, ¿no? Era la pregunta. Lo que me pareció interesante en proponer esta aproximación entre el sueño y la alucinación es que, a mi juicio, se puede hacer una distinción más refinada, si podemos decir así, entre estos dos fenómenos, porque de una cierta manera podemos decir, es la tesis de Freud, que hay alucinación en los sueños. De una cierta manera el sueño es una alucinación, es una de las fases de los sueños, pero no me parece que es del mismo orden que de la alucinación que aparece en momentos de vigilia también, ¿no? Creo que hay una intersección, algo ahí que podemos decir que mismo en el sueño si podríamos pensar de una cierta función de la alucinación, pero como por ejemplo en el sueño de la ingestión de Irma, ¿no? Cuando aparece la fórmula de la trimetilamina, ¿no? A mí me parece que tiene algo de una alucinación, de una función de alucinación, más precisamente dentro del sueño. Entonces me pareció que podríamos hacer como una manifestación del inconsciente real en los marcos del inconsciente transferencial. Entonces podría hacer una articulación sobre esto. Sobre este punto del cuerpo, que me parece realmente algo, sería un tema para el debate, el estatuto del cuerpo en el sueño, ¿no? Si Lacan hace mención al somnambulismo como un ejemplo de una acción corporal durante el sueño, ¿no? Pero creo que podríamos extender un poco más
esta presencia del cuerpo en el sueño. Por ejemplo, hay algo de para Freud, algo de un regreso, esos son sus términos, a lo que llama un narcisismo primitivo en el sueño, ¿no? Que hay algo que la libido se retira del mundo tal como conocemos y está todo eso investida en el cuerpo, ¿no? Hay fenómenos también de producciones corporales durante el sueño, ¿no? Las poluciones, se dice así, poluciones nocturnas, ¿no? O son ejemplos de algo del cuerpo que está presente en el sueño, afectado por el sueño, de cierta manera. Tal vez un poco diferente que en la alucinación, como en el ejemplo de la alucinación del dedo cortado. Es interesante, creo que conjuga con la pregunta de náusea, una hipótesis. Podemos decir que en el sueño el sujeto, en el relato del sueño, el sujeto es el sujeto del relato. Entonces hay olvido, no recuerdo, está dividido, no entiende lo que significa. Esta es la dimensión propiamente del sujeto. Entonces, en la alucinación lo que vemos es una manifestación del dedo cortado, del parletre, de una cierta manera. No es un sujeto que se pregunta lo que pasa, es un sujeto que lo que responde es el cuerpo, con una suerte de desfallecimiento corporal, ¿no? Creo que hay aquí una posibilidad de hacer una distinción entre sujeto y parletre en estos dos episodios, ¿no? Bueno, es sobre el tema del significante nuevo. Siempre me hago la pregunta, ¿qué es propiamente nuevo en el significante nuevo? A mí me parece que podríamos pensar que el significante nuevo es nuevo en razón de la procedencia del significante. Si podemos tomar el significante nuevo como un significante que emerge o que es esculpido de lo real, ¿no? Y no es un significante que se articula a otros significantes o que convoca a otros significantes. Podemos tomar esto un poco de la novedad del significante como su marca de origen, que no es del simbólico propiamente dicho, pero de lo real. Es esto la novedad de este significante. Y creo que el tema de la alucinación permite, porque podemos decir, hay algo de los símbolos en la alucinación. Mismo la alucinación del dedo cortado, recuerda que Freud procura interpretar la alucinación. Dice, es la prueba de un reconocimiento de la efectividad de la castración. Entonces hay el árbol, hay la referencia al cuerpo de una mujer. Todo esto que Freud va convocando, podemos decir, de los símbolos, transforma los símbolos en simbólico. Y podemos decir que de una cierta manera en la alucinación, creo que la perspectiva de Lacan es no hay espacio para transformar los símbolos en simbólico, están lá como símbolos, pero la función propiamente dita es la procedencia, la articulación entre lo imaginario y lo real que está presente en la alucinación, creo. Bueno, hay más preguntas. Hago yo una que tenía y luego paso. Tú te hablabas antes del seminario de la angustia, ¿no? Te has referido, donde Lacan señala el lugar que la imagen ocupa en el sueño de los lobos como suplencia a la significación fálica, y Lacan dice ahí en ese seminario que esa imagen ocupa el lugar exacto del fantasma, ¿no? Dice como, digamos, y la pregunta es si no sería también un índice esta mirada fascinada, ¿no? Que aparece en el sueño, si no sería también una resonancia, como dices tú, de la alucinación, es decir, como un índice de ser real, o sea, de ese inconsciente real, ¿no? Si esa mirada fascinada que aparece, esa imagen, ¿qué estatuto, digamos, le podríamos dar, ¿no?
Bien, Miquel Bassols. Sí, Ram, gracias. Gracias de veras por esta cuestión que planteas, que creo que va a ser un tema para el Congreso de Buenos Aires, en efecto, cómo distinguir bien alucinación y sueño. Quería plantear una pregunta y para ello retomar el precioso ejemplo de Chuang-Tzu y de la mariposa, que en efecto hay que darle varias vueltas, porque Lacan le da una vuelta más diciendo que así como Chuang-Tzu puede preguntarse si no será él el sueño de la mariposa, Lacan añade, la mariposa no se hace esa pregunta. Es decir, la mariposa no se puede contar ella misma como sujeto y preguntarse si no será ella el sueño de Chuang-Tzu. Y esto me lleva a la pregunta que quería hacerte, porque creo que en efecto la cuestión del sujeto en el sueño y en la alucinación es una cuestión clínica importante siempre. De hecho, del sueño podemos decir que no tenemos el sueño como tal nunca, sino lo que tenemos, tú señalabas bien, es el relato del sueño. Es ya una construcción que el sujeto hace una vez despierto, con lo que Freud llama la elaboración secundaria, por ejemplo. Es decir, que en realidad del sueño como fenómeno no sabemos nada, hasta tal punto que Freud dice que no se puede localizar en ningún momento de la noche. Se produce en el momento de despertar. Y da algunos ejemplos interesantes, ¿no? Como ese sueño del sujeto que está soñando que llega en el momento de la Revolución Francesa a la guillotina después de un largo sueño y resulta que se despierta con el cabezal del sueño que le ha caído en el cuello. Entonces Freud dice, el sueño se ha tenido que construir en el momento mismo de despertar con un largo recorrido. Y la pregunta es esa, es si lo que Freud llama elaboración secundaria, y que en realidad es la construcción del sueño como un relato, no es equivalente a suponer un sujeto al inconsciente como tal. Es decir, aquello que la mariposa no puede hacer de ninguna manera, que solo Chuang-Tzu puede hacer en el momento que se aprende él mismo como mariposa en el sueño. Pero ahí hay un fenómeno que es muy importante, porque en la alucinación precisamente, yo diría, no se puede producir ese segundo paso. El sujeto no puede suponer un sujeto, otro sujeto, no hay intersubjetividad posible en la alucinación. Y ahí, solo para darle una vuelta más, me parece muy interesante recuperar esa definición que recordabas de Lacan de la alucinación como una puntuación sin texto. Porque si damos un texto a la puntuación, es precisamente ahí donde podemos suponer un sujeto a un fenómeno del lenguaje que por sí mismo no tiene ningún sentido. Y ahí, en efecto, es imposible no evocar el último capítulo del Ulises de Joyce, que es al revés, es un texto sin puntuación, pero que hace aparecer precisamente la importancia de una puntuación que debe estar del lado del que interpreta para suponer un sujeto al relato que Joyce nos está dando. Entonces la pregunta es esta. Podríamos decir que la diferencia entre el sueño y la alucinación es que con el relato del sueño el sujeto supone, hace una operación de sujeto supuesto saber al fenómeno onírico, mientras que en la alucinación ese fenómeno no puede darse. Lo real mismo habla sin que pueda hacerse una atribución subjetiva, que de hecho es un término de Lacan en la cuestión preliminar, cuando dice que cuando la alucinación se impone como cadena significante en su dimensión de voz, hay algo de la atribución subjetiva que falla, que no se puede producir como se podría producir, por ejemplo, en el sueño. Esa es la cuestión que quería plantear. Laura, yo creo, Ram, que luego puedes introducir la parte de Joyce, ¿no? Porque me parece interesante en relación a lo que plantea ahora Miquel, lo que tú planteas de la técnica de la alucinación, ¿no? Parece que... Sí, está bien un poco al hilo de lo que comentaba Miquel, ¿no? Estaba pensando en la cuestión, digamos, entre la porosidad y la diferencia, digamos, ¿no? Entre el sueño y la alucinación. Si esto es así o de la misma manera cuando la alucinación es una alucinación visual, con la cuestión de la imagen, y cuando es una alucinación auditiva, por ejemplo.
que me parece que ahí en general, cuando hay una alucinación auditiva, creo que tenemos más claro la cuestión de la estructura que cuando aparece una alucinación visual, que podría ser un sueño, que hay como un umbral, digamos, de pregunta y de cómo discernir bien la cuestión estructural dentro de esa escena. Dormir, vigilia, dormir, sueño, alucinación. Enrique, primero. Sí, gracias Ram, me ha parecido muy interesante tu planteamiento. Mientras hablaba recordaba que el capítulo del seminario 11 al que te refieres empieza por otro sueño, el sueño de padre, no ves que estoy ardiendo. Y justamente me parece que se puede pensar que en este sueño, enmarcado en una reflexión, que no hay que olvidarlo, que en ese capítulo sobre la pulsión escópica, sobre la cuestión de la mirada, Lacan empieza justamente planteando un sueño en que la mirada está, digamos, evocada como ausente, como un objeto perdido. Es el padre no ves. Podríamos decir que los lobos sí ven, ¿no? Los lobos ven demasiado. Los lobos del sueño, los lobos ven demasiado, justamente allí donde el padre del sueño no ve, padre no ves, ¿no? En este sentido me parece que, en efecto, ¿no?, esta tensión que planteas entre alucinación y sueño nos sitúa en toda una gama de relaciones y respuestas del sujeto a la dimensión del inconsciente real, que en esta línea de elaboración Lacan sitúa en relación con la pulsión escópica en particular. Y pensar en una cierta gama, ¿no? Porque por un lado está este sueño del padre no ves, está el sueño de los lobos, donde obviamente los lobos son unos lobos con un exceso de mirada. Y me parece interesante recordar que la mirada tiene una historia en el historial clínico del hombre de los lobos. Habría que añadir, ¿no?, al sueño de los lobos que miran demasiado, la alucinación del dedo cortado, en la que la mirada del sujeto también está en juego, y luego un síntoma tardío que aparece en los episodios tratados por Ruth McBrunswick, donde aparece la obsesión del sujeto, del hombre de los lobos, por mirarse unos agujeros en la nariz. Y finalmente, Miller, en su curso de DEA, de hace muchos años, hablaba del episodio tardío, persecutorio, donde el hombre de los lobos decía que se sentía permanentemente mirado, y él trataba justamente este sentimiento de ser constantemente mirado con un intento de sublimación, dedicándose a la pintura paisajística, ¿no? Realmente esto me parece que es un elemento importante, porque lo que aparece en ese sueño, en última instancia, es verdad, de ese sueño el hombre de los lobos se despierta, pero la mirada de los lobos le acompaña toda la vida. En este sentido me parece que los distintos sueños que hemos tratado se podía plantear, bueno, cómo el sujeto responde a la emergencia de esa dimensión real en el sueño. En el sueño de la trimetilamina la respuesta es el cifrado. Hay una cifra por la que el sujeto trata la emergencia de lo real. En el caso del hombre de los lobos hay un despertar, pero diría que es un despertar parcial, porque no parece que el hombre de los lobos despierte nunca del todo de ese sueño, ¿no? Entonces me parece que la pregunta ahí es los modos de respuesta del sujeto a la emergencia del inconsciente real, ¿no? En el primer caso, digamos, aparece más bien la invocación a la mirada perdida del padre. El hombre de los lobos es el exceso de la mirada. Me pareció muy interesante el comentario de Sonia Kiriaco, ¿no?, sobre los niños que no despiertan. Hace poco hablábamos aquí en un espacio clínico de un caso presentado por Graciela Essebar, donde justamente era un niño que nunca despertaba de un sueño que era siniestro. Bueno, entonces me parece que finalmente, ¿no?, lo que vemos en estos ejemplos es
con qué recursos puede el sujeto responder a la emergencia del inconsciente real. Hay recursos para la sincronización, el despertar es otro, pero finalmente me parece que, en efecto, ¿no?, hay esta emergencia de la dimensión de lo escópico que realmente es, podríamos decir, algo de un goce para el cual el sujeto puede no encontrar una barrera. Es decir, hay sujetos que, de alguna manera, frente a la emergencia de este goce escópico, no pueden encontrar algún tipo de barrera. Ahora bien, Sonia Kiriaco, tú transmitías un comentario que me parece fundamental. Ella dice que a estos niños, eso que ven en sueños les habla, s'aparla. Es decir, hay una dimensión, ¿no?, en estos sueños, que a pesar de que hay una dimensión de lo visual, hay algo también, podríamos decir, de una puntuación sin texto. Es decir, hay un eso habla que se le impone al sujeto incluso bajo la modalidad de lo visual. Es un eso habla frente al cual el sujeto no tiene ninguna respuesta. Me parece que se podía pensar por ese lado. ¿Qué tipo de respuesta tiene el sujeto al eso habla que le viene de lo real y que de alguna manera viene en oposición al sujeto, ¿no? Estela, la última intervención antes de que responda Ram. Bueno, bien, creo que realmente el tema da para mucho y sugiere muchas cosas. Realmente la problemática de la relación, ¿no?, del sueño y la alucinación pone, como tú lo has dicho, en primer plano realmente la cuestión de los dos registros, imaginario y real, ¿no?, que es en lo que concluías también refiriéndote al seminario 23 con la pregunta de Lacan acerca del inconsciente. Entonces, yo simplemente, habría mucho que decir y además mis colegas ya han hablado bastante también. Simplemente lo que me ha gustado de poder realmente seguir dándole un poco de vueltas al respecto es esto que tú traías acerca de cómo los sueños, entendiendo fundamentalmente en el registro imaginario, los sueños, lo que decías a partir del trabajo de una colega, no convocan la mirada del sujeto, ¿no? Entonces, mientras esto es interesante porque allí mismo ya implica empezar a hacer una diferencia en los sueños, en el sentido de que hay sueños como las pesadillas, ¿no?, en donde, o el sueño que traes del hombre de los lobos, en donde eso no se cumple. Entonces creo que esto puede ser una buena manera de poder ir diferenciando, incluso en los mismos sueños, lo que hay de más imaginario del sueño que cuando se presenta alguna punta de real en el sueño, ¿no? Y al respecto quiero decir que justamente en los sueños que no despiertan, ¿no?, los sueños que justamente sirven para dormir, en donde este imaginario, ¿no?, no convoca al sujeto a despertar, es interesante ver cómo justamente la problemática del sujeto se hace ahí presente, en el sentido de que Blanchot, por ejemplo, Maurice Blanchot, tiene un texto muy lindo sobre los sueños, en donde él se pregunta, ¿por qué contamos los sueños? ¿Por qué cuando nos despertamos queremos contar enseguida, con quien estemos, contar el sueño, ¿no?, contar los sueños? Y dice, porque es una forma de poder, dice él, apropiarse del sueño, de los sueños, porque si no, esos sueños desaparecen.
es para tener, o sea, es el sujeto, ¿no?, el que quiere apropiarse del sueño, y es esa función la que tendría el contar. Es interesante, porque también hay sueños que no se cuentan, o que no tendemos a contarlos, ¿no?, que son, evidentemente, las pesadillas no es algo que uno tienda inmediatamente a contar, e incluso hay sueños que uno nunca va a contar. Justamente allí donde el sujeto se hace responsable del contenido del sueño, como decía Freud, ¿no?, en ese texto tan extraordinario de Freud sobre la responsabilidad moral sobre el contenido de los sueños, ¿no? Entonces creo que esto puede también mostrar el lado, digamos, más imaginario de los sueños, ¿no?, y el lado real que a veces aparece, pero también en la realidad. Quiero decir esto, por ejemplo, lo que tú has mencionado de los fenómenos de franja. Los fenómenos de franja son muy interesantes de estudiar, de ver cómo aparecen realmente. Y en este sentido podemos entender por qué la alucinación, clásicamente ya para Lacan, realmente está en oposición al sujeto, ¿no? Eso siempre ha sido así para Lacan, ¿no? Es esto real, es estatuto real, realmente, donde es esta la cuestión que deja, digamos, pasmado al sujeto, por decirlo, ¿no?, sin respuesta. Y otra cosa es estos sueños, digamos, que invitan a ser contados, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer algunas puntuaciones, contexto sobre estas esas ponencias que me parecen interesantes todas a desarrollar. Sobre la presencia, la manera como Lacan, que José Ramón hizo una referencia al seminario 10 de la angustia, que hay un pasaje que Lacan retorna sobre el caso del hombre de los lobos, con esta perspectiva, me parece, de demostrar el estatuto de fantasía, de fantasma, del sueño con los lobos, ¿no? Toda la ventana, el marco, todo esto tiene una estructura de fantasma. Y es interesante, si me acuerdo bien, que para Lacan todo es un fantasma elegido fálicamente, todo es falo en esta escena para Lacan en el seminario 10, ¿no? El árbol, el olhar, la mirada del hombre de los lobos, la falsización de su cuerpo también, pero hay un punto en este análisis que Lacan, la interpretación que Lacan hace de esto, es la referencia que Freud, la interpretación que Freud hace de la conexión de este sueño con una reactivación de la escena primaria. Entonces es interesante, me parece, para nuestros estudios, que el sueño reactiva el trauma. Entonces tiene el poder de reactivación del trauma. Esto creo que es algo que está un poco, que apunta para afuera del sueño, ¿no? Como si fuera la resonancia de algo anterior o de un trauma del sujeto. Y hay algo que creo que es interesante de estudiar también en esta lectura de Lacan, que la atención que Lacan da en este punto sobre la perspectiva de la defecación del niño, la supuesta defecación del niño diante de la escena primaria. La respuesta no fue una erección del sujeto, pero una defecación, ¿no?
y todo el tratamiento que Lacan va a dar en este punto sobre el objeto anal, ¿no? En el caso del hombre de los lobos. Digo esto porque me parece que tiene una perspectiva acá en el caso mismo, de que podemos decir la diferencia entre la relación con el cuerpo, una renuncia a una parte del cuerpo, un consentimiento a pérdida de una parte del cuerpo, o de una pérdida del goce, si podemos decir así. Y en el episodio de la automutilación no hay renuncia, hay automutilación, ¿no? Entonces, esto me parece que es una diferencia que podemos pensar entre la castración y la forclusión, ¿no? Los efectos, ¿no? en la relación en el cuerpo. Bueno, sí, sobre ese episodio del Chuang-Tzu, ¿no? Creo que es muy interesante esto que subraya Bassols de solo un sujeto dividido podría hacer este tipo de preguntas. Si soy la mariposa, ¿no? Pues la mariposa no sería capaz de esto. Y creo que esto es un punto de investigación que debemos hacer, la relación entre los sueños y la suposición de un sujeto o de un sujeto supuesto saber, ¿no? Pero en el ejemplo de la alucinación, lo más interesante en el hombre de los lobos, tenemos todo en el mismo caso, ¿no? Tenemos esto del sueño que es una suposición de saber. Es increíble cómo Freud detalla cada frase del sueño, se interpreta. Y la alucinación del dedo cortado, que el paciente mismo no acuerda bien si ha contado, hay una especie, un modo de forzamiento de Freud para que diga algo de este episodio, ¿no? Y podemos decir que de alguna manera esto no hay ninguna suposición de saber acá, ¿no? A pesar de que Freud hace algo, procura extraer un sujeto supuesto saber de la alucinación, pero esto no va lejos, me parece. Es una cuestión, creo que en este estudio, porque cuando decimos que podemos nos preguntar, cuando decimos que una alucinación es un sueño, ya estamos en un campo de una defensa, podríamos decir, ¿no? Creo que de una cierta manera podremos tomar as una hipótesis el sueño como una defensa contra la alucinación, ¿no? Una construcción que procura incorporar la alucinación en un texto y dirigirlo al otro, ¿no? Y de cierta manera el psicoanálisis se funda un poco en esta perspectiva, ¿no? Entonces es un punto para pensar, ¿no? Bueno, esto que Laura propone una cuestión sobre la diferencia entre la alucinación visual y auditiva. Yo mismo coloqué esta pregunta, me puse esa pregunta, pero creo que Lacan no hace tanta distinción en el sentido de que las alucinaciones visuales, por cierto, son diferentes de las alucinaciones auditivas, pero creo que lo que dice el estatuto de la alucinación vale tanto para las visuales cuanto para las auditivas. Es un punto realmente para investigar si, claro, tienen las modalidades distintas, por ejemplo, la relación con la palabra, con el sonido, como en el caso de Schreber, que escucha a los pájaros miraculados que inyectan veneno de cadáver en su cuerpo, ¿no? El tratamiento todo por la vía de la asonancia, ¿no? El sonido como una manera de contraponerse a la alucinación. Y creo que en el caso de las alucinaciones visuales la defensa tal vez sea de otras maneras,
Pero creo es un poco mi perspectiva actual de tomar esto como un concepto mismo, como digo, Daniel, sobre la alucinación como un concepto, si podemos decir. Agradezco la referencia al caso del sueño del padre. No ves el elemento de la mirada, tanto en el sueño del hombre de los lobos, cuanto en el caso, ¿no?, del padre que sueña, que el hijo apunta algo de un padre que no es todo, porque no ve algo, ¿no? Es muy interesante porque en este pasaje, que, si me acuerdo bien, Lacan hace una referencia a la pasión de Cristo, ¿no? Y la pregunta final del capítulo mismo: Padre, ¿por qué me abandonaste? Entonces, podemos pensar que es la constitución misma del estatuto del padre, un padre no todo, que no ve, un padre que abandona, algo así, que está colocado en este punto, me parece. Pero, de facto, hay algo en el estatuto de la mirada, en el caso del hombre de los lobos, que hace un regreso, por ejemplo, para aproximar el episodio de la alucinación del dedo cortado, que es un episodio de la mirada también, ¿no? Alucinatoria, ¿no? Pero mi hipótesis es que en el caso del dedo cortado es una mirada que no tiene ningún marco, ninguna demarcación, ninguna ventana, y que eso tiene efectos de desarticulación y efectos sobre el propio cuerpo, ¿no? Sobre la consistencia del cuerpo. Bueno, este es un punto. Esto también que Erika ha dicho sobre las respuestas al inconsciente real, ¿no? Podemos decir la cifración, ¿no? El cifrado, como en el caso de timetilamina y otros, el despertar como una otra respuesta. Y creo que también podemos agregar que en los testimonios de final de análisis siempre tenemos una demostración del destino del inconsciente real cuando se manifiesta, qué destino cada uno pudo dar a esto, ¿no? Cómo hizo de esto un síntoma, ¿no? Como esto me parece un punto a ser debatido también, ¿no? Por fin, esto que está en mi texto sobre el estatuto de la imagen del sueño que Lacan menciona en el seminario 11, que a mí me parece un poco enigmático, esto que las imágenes en el sueño muestran, pero no constituyen un mundo, no hacen ver, pero muestran. ¿Cuál es la diferencia, no? Creo que tenemos algo de una señalización de las imágenes, no se puede constituir no se puede prever que esto está estructurado como un mundo en los sueños. Esto me parece que es un punto de diferencia. Creo que todo el debate acá está con Merleau-Ponty sobre la función de la percepción, ¿no? Entonces, pero creo que es un punto que se podría agregar acá también, porque la imagen en la alucinación, esta imagen también, ¿no? De ella no se construye un mundo, ¿no? Es una imagen conectada a lo real, ¿no? O una puntuación sin texto, ¿no? como dice Lacan. Y esta menciona a Joyce, que introdujo en el trabajo un pequeño estudio, una hipótesis, que es un pasaje de Ulises, que es una referencia a un episodio autobiográfico de Joyce, que, bueno, cuando su madre estaba en su lecho de muerte, todos pedían que Joyce se arrodillase para rezar junto con toda su familia, y Joyce no hace esto, ¿no? Se recusa a hacer esto.
y es un episodio, todos los acusan de una cierta manera de ter acelerado la muerte de su madre, cosas de este tipo. Joyce retoma este pasaje en Ulises varias veces. Es lo que me parece interesante, que en los capítulos iniciales esto viene sobre la forma de sueños, del retorno de la madre en sueños, y utiliza para esto las mismas, parece una epifanía, un fragmento, utilizan los mismos significantes en un capítulo y en el otro capítulo, que son el regreso de la madre en los sueños, en la forma de sueños. Pero en el penúltimo capítulo, que es el Circe, el capítulo que están en un bordel, que es, sabemos que Joyce utiliza técnicas, que dice cada capítulo está estructurado por una técnica, y para este capítulo menciona que ha utilizado lo que llama la técnica de la alucinación. No dice sueño. Esto que me pareció interesante, que es un episodio todo en el bordel, que está todo estructurado en la forma de un teatro, de personajes que hablan, objetos que hablan, ¿cómo se dice? Rubricas, indicaciones teatrales. Las indicaciones... Las acotaciones. No, si ahora el personaje va a salir, sí, las rubricas, decimos en portugués. Rubricas. Acotaciones. Las acotaciones hablan. Todo habla en este episodio, pero es una escena de teatro. En el mismo episodio regresa la madre de Stephen en la forma de una alucinación. Pero en la forma de una alucinación, que comienza a repetir todo esto, el personaje resiste bravamente con un non serviam, que es no voy a servir, que es la frase utilizada por Lucifer, ¿no? Para caer del cielo, de haber pensado, ¿no? En esto, non serviam, y cuando la madre comienza a atrapar su cuerpo, su corazón, reage con un bastón, ¿no? Y no agride a la madre, que agride, quebra el candelabro del bordel, todo se apaga, y el episodio termina con un punto final, donde todo desaparece, la alucinación. Entonces, no me pareció una otra manera con su bastón, con su objeto también de escrita, una manera de hacer desaparecer las alucinaciones, ¿no? Con una técnica, la posibilidad de extraer una técnica de la alucinación. Esto me pareció algo indicativo, diferente del sueño, que de una cierta manera también me parece... Un uso literario de la alucinación. Sí, un sueño como una cierta defensa de la alucinación, pero Joyce apunta para otras maneras de se defender de las alucinaciones en este pasaje. Esa es una pequeña alucinación mía sobre el texto. Muy interesante. Daniel, creo que querías intervenir. Bueno, es tarde. No, solamente esta cuestión del uso literario que hace de la alucinación es una particularidad de Joyce. Y también creo que de Maupassant y de otros escritores, habría que ver. Pero realmente usted ha definido o ha recordado que la alucinación es sin el otro, sin otro. Y la diferencia justamente con el sueño tiene una relación directa con el otro. De allí que exista la interpretación de los sueños, no solo freudiana, sino que ya antes de eso, cuando él soñaba, pensaba que eso quería decir algo y necesitaba una interpretación. Lacan en varios momentos define al sueño como un discurso. Lo define, por ejemplo, en el seminario 6, pone énfasis en esta
en este entramado del sueño, en este carácter de discurso y de la relación, lógicamente, con el otro. Mientras que la alucinación, que aparece, como usted marcaba también, súbitamente, muchas veces queda así, como ese marrana, que queda aislado. Dicho esto, en la clínica, ¿qué es lo que podemos encontrar? El lado de la esquizofrenia, de la psicosis, donde si hay alucinaciones o se presentan, no se presentan en forma de un discurso, mientras las alucinaciones, por ejemplo, en la paranoia, en un caso contrario a una teoría psicoanalítica, el tic-tac que escucha a la mujer, ¿no?, que refiere a algo del cuerpo, porque es algo corporal, es la excitación corporal que tiene en ese momento, o que ha tenido. ¿Qué pasa con eso? ¿Queda detenido en la alucinación? No, es la paranoia, es la relación con el otro, entonces se transforma en un delirio. Mientras que creo que en el caso de Marlana no hay delirio, hay, queda eso allí y luego es interrogada por Lacan, ¿no? Pero siempre la alucinación en la paranoia tiene esa particularidad de no quedar como eso de repente, ¿no? De repente pasó el coche rojo, me dijo algo y talala. Continúa. Es que la diferencia me parece a remarcar, ¿no? Sí. Claro, entre el fenómeno elemental y la alucinación. Entre el fenómeno elemental y la también sería algo que sí, también es. Sí, bueno. Bueno, pues como veis hay muchos temas, tenemos la suerte de que lo podremos leer en Freudiana, tenerlo para poderlo trabajar. Hay una distinción entre pantalla y ventana, que me gustó también, pero lo dejamos ya para otra ocasión porque es tarde. Gracias, Ram, por tu trabajo. Gracias a todos por venir.